Juan Alberto Sánchez Marín también está con nosotros. Juan Alberto, te damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros participando hoy aquí, necesario por demás. Hablamos de puntos fundamentales que han destacado pues la trayectoria de un presidente, insisto, proactivo, un presidente realmente muy comprometido con su pueblo como lo fue Seyed Ebrahim Raisi. Hablar de esa lucha anticorrupción que desarrolló inclusive desde el tiempo en que formó parte muy cercana del Poder Judicial de la República Islámica de Irán. Esa política de justicia social, lo ratifico, en función de la necesaria igualdad entre las personas y entre los pueblos. Y sobre todo esa capacidad de resistencia, esa paciencia, esa inteligencia de saber esperar y sobre todo esa capacidad de saber llegar al punto específico en un momento determinado sin ir más allá, es decir, en su justa medida. Esa es una virtud realmente de gente con una gran capacidad. Juan Alberto, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, estimado Carlos, por supuesto, al equipo de trabajo y a la audiencia por este llamado a participar, a expresar unas palabras. Un placer para nosotros, en relación con figuras tan trascendentales, tan importantes, y que representan tanto dolor para quienes realmente tenemos algún pensamiento con respecto a lo que es las posibilidades de variar muchas de las condiciones difíciles de este mundo, pero que también se sustenta en figuras tan importantes como la del presidente Raisi, la del mismo canciller y las de varias de las personas que allí lo acompañaban. Figuras importantes, además, no solo para Irán, no solo para Asia Occidental, no solo para América Latina, para muchos países, varios países de América Latina con quien hubo un acercamiento especial, sino en general para el mundo. Líderes con gran proyección, sí, como la del presidente Raisi, que bien lo menciona, si lo menciona el compañero de panel de manera muy certera, trascendentes desde todo punto de vista, con una herencia de búsqueda de la paz, de preocupación por la justicia, pero también desde una visión honda de la soberanía, de la importancia de la libertad para una sociedad en el mundo contemporáneo. Dolor profundo que existe, claro está, pero que se supera a través de la esperanza. Claro. Esa ausencia repentina de hombres tan valiosos, creo yo que se sobrepone mediante el rescate, la valoración de sus acciones y unas acciones que se vuelven legado, pero no cualquier tipo de legado, sino un legado que es a la vez prospectiva, derrotero. Yo creo que es muy importantes, son importantes estos nombres, son importantes sus acciones, es importante la herencia que están dejando, pero también es esperanzador ver cómo el destino de un país como Irán, con una solidez cultural tan fuerte, sí, con una sociedad educada, con una sociedad inquieta, también sobre esos hombros muy colectivos, de los cuales hacían parte estas figuras que lamentablemente ya no están con nosotros, sobre esas figuras y sobre esa sociedad general es que se construye un proceso sólido, un proceso que corresponde a una construcción de carácter social, de toda una sociedad. Creo que eso es bastante esperanzador y ahí está, o ahí radica una parte muy considerable de ese legado y una parte muy abierta al futuro. Sin duda alguna, Juan Alberto, muy acertado lo que nos comentas, porque realmente estamos hablando de un legado integral y estamos hablando de un legado integral que se maneja, como bien lo asomaba Daniel también en su intervención, ¿no? Con ese plus que significa el positivismo, es decir, se pierde pues la presencia física de la persona, pero caramba, todo lo que hizo, todo lo que construyó, todo lo que generó realmente es muy importante exaltarlo y forma parte pues realmente
de lo necesario en un momento como este, lo necesario que los medios de comunicación tenemos que dar a conocer, porque realmente es fundamental que los medios de comunicación de todo el mundo realmente digan la verdad, digan realmente lo que ha significado realmente la superación que ha tenido un país como la República Islámica de Irán desde el triunfo de la Revolución Islámica en el año 1979, y que obviamente se ha fundamentado, se ha solidificado gracias a un gobierno muy bien llevado, donde la justicia social se ha asentado y se ha realmente posesionado de la mente, el espíritu y el accionar de todo un pueblo, como el gobierno del presidente Raisi. Daniel, vuelvo contigo y vamos a tocar un punto que definitivamente no podemos dejar por fuera, y es la necesaria, el necesario respaldo permanente a lo que es la causa palestina. Daniel, hacer especial énfasis en esa labor histórica desarrollada por la República Islámica de Irán desde el triunfo de la revolución en 1979, pero haciendo especial énfasis en esa labor estratégica del presidente Seyed Ebrahim Raisi, en esa labor estratégica del canciller el canciller Amir Abdollahian, en un momento sobre todo tan complejo, tan difícil como en este momento se está viviendo allí en Palestina, donde todo el mundo, gracias a ese aporte y a esa definición y el develar las verdades que ha desarrollado y ejecutado la República Islámica de Irán, pues exigen con rotunda fuerza el fin de este conflicto allí en la Franja de Gaza. Daniel. Sí, gracias, Carlos Alonso. Pues bien, hay algunas reflexiones, infinidad, miles de reflexiones, pero algunas de ellas quisiera destacar cuando se dice que los verdaderos amigos los conoces en las situaciones más difíciles y más complejas. Entonces, esto a nivel individual se aplica a nivel colectivo y se aplica también a nivel de las naciones. La permanente y sistemática ayuda, la solidaridad concreta, el compromiso de meter el cuerpo y el futuro de una nación comprometida hacia Palestina, lo dice todo. Y por supuesto, como se ha hecho análisis durante décadas de este conflicto, hoy por hoy parece empieza a haber una conciencia que no se había visto antes. En las universidades norteamericanas, los jóvenes se están graduando, pasan por sus títulos con símbolos palestinos y de manera masiva y por unanimidad. Eso no se había visto históricamente antes. Y eso se replica a nivel internacional. La gente está levantando la voz por Palestina para que se pare el genocidio, y eso es gracias a países que no han dejado de ayudar a Palestina, como Irán. Y gracias a la gestión de Ebrahim Raisi, quien estuvo sistemáticamente apoyando sobre diferentes aspectos, de diferentes maneras, y esto es muy importante destacarlo, porque la conciencia de las naciones no se obtiene de manera por generación espontánea. Se necesita una formación, información, que es importante, claro. Y la información que por lo general se da a nivel mundial está, como ya sabemos, controlada por los grandes élites, en el que dan sus propias narrativas y sus propias versiones, y más que periodismo parece, es literalmente dar a conocer boletines a modo escritos desde Israel. Entonces, el hecho de que se haya roto también el control, el cerco informativo de los medios de comunicación, precisamente obedece a la persistencia
de la participación del presidente Ebrahim Raisi en todas sus manifestaciones y con todos los ejes transversales que han sido plurales, abiertos y con diferentes estrategias, algunas abiertas, otras discretas, otras estratégicas, pero en el fondo esto es una manera de comprometerse hacia un pueblo en una situación débil, en una situación en la que se necesita la ayuda sí o sí de los amigos, de los aliados, y no solamente eso, sino también la constante invitación de parte de Irán, a partir de su líder Ebrahim Raisi, de cerrar filas y de tomar como eje transversal también el pensamiento teológico del Islam, que también aquí quiero destacar algo. Desde el exterior, en algunos espacios se le llamó que era ultraconservador, pero haciendo un análisis puro y duro, pudiéramos decir, ¿quién le llama ultraconservador? ¿Qué es lo que conserva? Claro. ¿Se le puede llamar a alguien así que está conservando sus valores, su fe, sus usos, sus costumbres? ¿Y por qué ultra? Pues porque no lo quiere regalar, porque no permite que se lo roben, porque no permite cambios, no está sujeto a negociaciones abusivas. Claro, sí, cambios abusivos. Sin duda alguna, ¿no? Eso es algo realmente fundamental. Bien, estamos por acá y queremos informarles pues que el líder de Irán ha decretado 5 días de luto por el martirio del presidente Raisi, el canciller Abdollahian y también el resto de sus compañeros. También la información de que el actual vicepresidente primero de Irán, Mohammad Mojdeh, 68 años de edad, que ocupaba el cargo desde el año 2021, asumiría la presidencia de manera provisional. Daniel, seguíamos escuchando tu análisis. Disculpa, por favor, la interrupción. Continuabas, pues, muy acertadamente realizando la descripción del punto que estábamos tratando. Cuéntanos. Sí, muchas gracias. Lo comprendo. Estamos en vivo y son las dinámicas de dar en el momento preciso la noticia. Lo comprendo. Un honor incluso estar presente en este Muchísimas momento. Gracias, Daniel. Un honor por las circunstancias, porque bien decía el compañero que acaba de hacer una intervención muy centrada y muy acertada. Me disculpo que no mencionó su nombre. Juan Alberto Sánchez Marín, sí. Sí, Juan Alberto, gracias. La esperanza es importantísima. Esperar no es una situación de posicionamiento quietista, de quedarse quieto, de esperar. No, la esperanza es dinámica. Claro. La esperanza es ir hacia la utopía. Y la utopía también no significa algo que no se puede hacer. Significa un objetivo muy alto para poder construirlo poco a poco, conforme van pasando los tiempos y las naciones. Y aquí el tiempo debe ser un aliado importantísimo en el país de Irán en este momento. Es decir, la lógica del tiempo de la cultura persa, de la cultura irán, no es la lógica occidental, no es la lógica de un proyecto neoliberal, de un proyecto de Estados Unidos donde los tiempos quiere marcar su tiempo y sus ritmos como una orquesta a nivel internacional, y no son los mismos, son otros, y el mejor aliado es el tiempo en este momento, creo yo, para Irán, porque en esta esperanza va a haber frutos y va a haber muchos regalos. Lo importante es estar atentos, alertas, saber aprovecharlos, porque vendrá una nueva etapa de más fuerza y más poder de identidad para el país de Irán. Sin duda alguna, cuando se siembra realmente
un objetivo, cuando realmente el objetivo logra pues estar inserto, vamos a llamarlo de esa manera, logra ser insertado pues en la mentalidad y en la condición de la gente, pues obviamente el legado tiende a materializarse con muchísima fuerza. Y yo también estoy de acuerdo contigo en este sentido, Daniel, en que realmente es cuestión, pienso yo, de muy poco tiempo para que realmente un legado de tanta importancia, de tanta relevancia como el que deja el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, obviamente sea conocido y sobre todo sea realmente, no lo llamemos imitado, pero sí realmente pues seguido y sobre todo tratar de aplicar políticas en situaciones específicas que sean similares. Juan Alberto, hablar de la causa palestina, sin duda alguna, un tema que tú conoces muy bien, lo hemos discutido en innumerables oportunidades, y hacer especial énfasis, Juan Alberto, en esa gran labor de la República Islámica de Irán en pro de la causa palestina, y sobre todo la gran labor del presidente Raisi, del canciller Hossein Amir Abdollahian, de justicia para Palestina en función de la paz mundial. Una cosa de la mano con la otra, no se puede desligar. Juan Alberto, te escuchamos. Bueno, Carlos, antes también comparto mi saludo con Por favor, Daniel. Claro que sí. Qué gusto compartir con alguien con que se construyen, ¿no?, criterios muy afines, pero a la vez muy de complemento, de apoyo frente a unas situaciones tan fuertes, tan difíciles como son los momentos actuales, pero también muy desafiantes en el sentido de que permiten acercarse a través de nombres, de figuras trascendentes, acercarse a lo que es una sociedad tan valiosa, con fundamentos, como bien lo decía también el compañero, con fundamentos milenarios, fundamentos que son unas bases de civilización ancestral. Aquí no estamos hablando de una trayectoria o de una fuerza que surge por generación espontánea, sino que tiene unas raíces muy profundas, que a la vez significan una revolución bastante acentrada en las mayorías de las fuerzas populares, que permiten a la vez que este tipo de situaciones difíciles, o como la fue el asesinato del teniente general Soleimani, tan fuertes, tan duras, nombres que no se pueden olvidar y que siempre van a estar presentes, no hablamos de superar, hablamos de apoyan la transformación y fortalecen la esperanza, la fuerza del futuro de una nación que es esperanza a la vez, que trasciende las fronteras propias, que trasciende la región misma y que da esperanzas para todos aquellos pueblos en resistencia, para todos aquellos pueblos cuyos movimientos de liberación o sus fuerzas populares tienen que confrontar y enfrentar fuerzas tan nocivas pero a la vez tan poderosas, tan fuertes. Eso representa un ejemplo muy grande, un ejemplo de resistencia muy fuerte, y esa solidaridad, palabra que está bastante subvalorada en el léxico contemporáneo, en el léxico occidental, donde lo que prima es la competencia, que se les nombra como valores y que son el sustento son puros antivalores, lo contrario. La solidaridad, la fuerza de sentir causas específicas, no como ajenas, no como extrañas, sino propias, porque es que no es una mera sensación, no es una mera cuestión de percepción, sino de realidad. Cualquier situación que afronta, pero en particular la causa palestina, representa un desafío para quienes tenemos una noción de la esperanza en la humanidad, en que las reglas de juego del sionismo, las reglas de juego del imperialismo tienen su fin, tienen que transformarse, tienen que cambiarse. Y en ese sentido, lo que sucede en Palestina hoy es determinante para lo que pueda suceder en muchas partes del mundo. No solo las que luchan ahora, sino en unos procesos de transformación tan desafiantes, tan grandes, de penetración, de sometimiento, de dominio de regiones enteras, ya ni siquiera de países, donde están en la perspectiva del control mundial
todas nuestras regiones, el sur global, pero no solo no se trata ni siquiera de sur ni de norte, sino de las fuerzas que luchan. Al interior de los propios países hegemónicos, al interior hay fuerzas que también son esperanza y que también tienen una validez y una proyección muy significativa, porque no se trata ya ni siquiera de regiones, de zonas, sino que se trata de poderes de élite, corporativos, financieros, de grandes grupos de interés, con unos afanes de dominio y de expansión muy fuertes. La causa palestina, yo creo que Irán ha dado unas muestras a lo largo de su revolución muy intensas, de respaldo, de apoyo, de manifestaciones de todo tipo, diplomáticas, de todo tipo, apoyos de todo tipo, de humanas en sentido general. Pero de manera muy especial y muy específica, el presidente Raisi, el apoyo, como bien lo mencionas en la introducción, este gobierno ha significado una prueba muy fuerte, muy intensa frente a lo que es el sionismo transnacional. No ha temblado la mano frente a lo que son situaciones incluso riesgosas para el propio país. Claro. Situaciones que ha puesto a prueba la solidez, la honestidad y la sinceridad de esa causa, de esa solidaridad con una causa. Porque si alguien ha tenido claro, es el gobierno que ha presidido el presidente Raisi, es lo que representa la causa palestina, incluso como lo que yo venía mencionando ahora, como riesgo para toda la región, una región apetecida por el sionismo, una región apetecida por la hegemonía imperial, por los Estados Unidos, de control, porque estamos refiriéndonos a zonas demasiado claves para el dinamismo, para mantener la dinámica de sometimiento que tienen estas fuerzas y estos poderes por sus riquezas, por sus recursos, por la ubicación geoestratégica, porque son cruce de caminos. En lo que tiene que ver actualmente con la energía, cruza la tercera parte de la energía que mueve al mundo, pero además porque es un cruce de caminos de los proyectos grandes que están en la perspectiva de futuro, las rutas de la seda, las marítimas, las terrestres, como se las denomina ahora con base en la denominación antigua, y que son realmente opciones distintas, alternativas, caminos que se construyen más o menos válidos, más o menos sólidos, pero diferentes a la hegemonía que nos quiere someter y que nos viene sometiendo como estados el imperio estadounidense. Yo creo que es muy importante y en ese sentido ese es un nombre que va a permanecer mucho, unos nombres, tanto el del canciller Abdollahian como el del presidente Raisi, que van a permanecer por su esfuerzo, por su honestidad, por su sinceridad en la defensa de esta causa y por las acciones concretas que han venido haciendo, y donde está la fuerza es en que van a continuar, en que esas bases sólidas, como han continuado, como tiene proyección, lo enseñado, lo demostrado, lo probado, lo practicado por el general Soleimani, por el mártir Soleimani, ahora se suman estos mártires y eso le dan más consistencia y potencia lo que es esta causa palestina, la defensa de una causa trascendental para la humanidad. ¿Y de qué manera ha sido defendida realmente de una manera inteligente, de una manera sabia, de una manera asertiva por el presidente Seyed Ebrahim Raisi, obviamente siempre bajo la égida del líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei? Eso es fundamental, es importante que el mundo sepa, que el mundo conozca, que el mundo siempre tenga presente esta función que ha cumplido desde el triunfo, insisto, de la revolución islámica de Irán en el año de 1979 en función de la causa palestina. Una situación que en estos momentos está alcanzando pues puntos neurálgicos en las cuales el mundo, el clamor popular de todos los pueblos del mundo, inclusive de aquellos pueblos
cuyos gobiernos pues respaldan este genocidio israelí en contra de la población civil palestina, pues están exigiendo ya el fin de este genocidio, el fin de este conflicto, que venga, que se recupere la paz para luego comenzar a edificar y a construir realmente lo que la justicia social manda en casos como este. Y en esto tiene mucha importancia, tiene mucha relevancia precisamente esa labor diplomática, esa labor de política internacional ejecutada por la República Islámica de Irán, en este caso bajo el mandato del presidente Seyed Ebrahim Raisi y obviamente pues también con la asertiva conducción del canciller Hossein Amir Abdollahian. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Alberto García Watson. Alberto, analista internacional, nos acompaña directamente desde Málaga. Alberto, momento difícil, sin duda alguna, momento realmente inesperado. El presidente Raisi pues venía de cumplir obviamente funciones de Estado, venía pues desde Azerbaiyán de inaugurar una presa que iba obviamente a beneficiar tanto al pueblo iraní como al pueblo de Azerbaiyán. Se reunió con el presidente del país, juntos vieron e inauguraron la obra de esta presa en el río Araz y pues de regreso, de cumplir funciones de Estado, de desarrollar esa labor siempre en función del bienestar social, no solamente, insisto en esto, de los iraníes, sino en función también de los pueblos amigos de la República Islámica de Irán, pues lamentablemente sufre este trágico accidente que le cuesta la vida y que en estos momentos pues sume a la República Islámica de Irán y a los pueblos amigos del mundo en una profunda tristeza. Alberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos. Ante todo, trasladar mis más sinceras condolencias al pueblo iraní, como no, a todo el equipo de Hispan TV por estos duros momentos. Obviamente estamos todos en shock por la muerte de estas personas, de este presidente, un presidente que en un principio y tras su elección había sido tachado de ultraconservador, muy en la línea de Ahmadinejad, y que finalmente ha demostrado tener unas dotes de gobierno, primero, por un lado, muy humildes y por otro lado, ¿no? Mucha amplitud. Efectivamente, y que ha puesto sobre el mapa la diplomacia ante todo, incluso limando asperezas con viejos rivales, con naciones hostiles. Sí. A la República Islámica de Irán, y que en este momento se han convertido en aliados estratégicos, y algunos de ellos incluso pueblos amigos: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, en fin, Turquía, Pakistán y una larga lista. Ha hecho un gran apoyo en inversiones a las tecnologías que han ido implementando, tanto farmacológicas como militares, y francamente, como digo, esta va a ser una muy importante pérdida. No solamente él, pero Amir Abdollahian, a quien tuve el placer de conocer y entrevistar en septiembre de 2015 en Beirut, cuando hizo una visita siendo vicecanciller de la República Islámica de Irán a la capital libanesa, Beirut, y este hombre también, mostrando unas dotes de humildad increíbles, ha conseguido logros a nivel diplomático que lo hacían una de las personas más imprescindibles de la revolución islámica del Irán, y muchas voces incluso llegaban a decir que en un momento dado podría convertirse en el futuro en un muy posible candidato a presidente de Irán. Definitivamente, no, y aparte de las personas que también, el resto de personas que iban en el aparato, ¿no? Esta es una pérdida muy dura, y realmente viendo de todas formas que hace cuestión de no más de 10 días se tuvo lugar un atentado contra la vida de
el primer ministro eslovaco, así es, Roberto Fico, una persona muy crítica con Occidente, muy crítica con la OTAN y con el apoyo a Ucrania, y ahora este accidente que tendrá que ser investigado, todo apunta a que pudieran ser cuestiones meteorológicas las que hubieran impulsado el que el aparato cayera por la densa niebla, pero habiendo tres aparatos, 3 helicópteros, el que sea este en particular, el que llevaba toda la crema innata del gobierno iraní, hace sospechar muchísimo, y yo dejo todas las hipótesis abiertas porque definitivamente son demasiadas coincidencias. El aparato también es un aparato que tenía más de 45 años y había sido utilizado, es un aparato norteamericano que había sido utilizado por el Shah Reza Pahlavi, el monarca iraní hasta 1979, y es un aparato que definitivamente, pues dadas las sanciones y las pocas posibilidades de un mantenimiento con piezas, en fin, pues podía haber sido también la causa. A mí me extraña mucho, creo que son demasiadas coincidencias, pero lo que sí que podemos decir, dejando de lado hipótesis en este momento, es que esta es una gran pérdida, no solamente para Irán, no solamente para el eje de la resistencia, porque este hombre, a pesar de su humildad, era una persona ambiciosa en el proyecto de consolidación de la soberanía palestina, había aunado diferentes fuerzas en la región, había conseguido poner a la resistencia palestina, a la resistencia libanesa, Hezbollah, a los Houthis del movimiento Ansarullah en Yemen y también a los diferentes grupos de combate islámicos en Irak, frente al Estado criminal sionista, y había dado realmente, siendo el único gobernante que le había dado una lección a Israel, lanzando más de 300 misiles a territorio sionista recientemente. Como digo, esto va a representar no solamente para Irán, no solamente para Oriente Medio, pero para el mundo libre, una gran pérdida. Ahora se abre un espacio de tiempo donde tendremos, obviamente, con el Consejo que integra el presidente de la consultiva islámica, el presidente del Poder Judicial y el primer vicepresidente tendrán, según el artículo 131 de la Constitución iraní, que convocar elecciones en un plazo no mayor de 50 días. Pero es un día muy triste en la historia de la humanidad y especialmente en la historia de Irán, que una persona con grandes capacidades nos haya dejado. Muy lamentable realmente pues la situación que se está viviendo aquí en Irán, y como tú bien remarcas, Alberto, y es importante, es fundamental pues hacer hincapié en ello, pues es una pérdida irreparable no solamente para el pueblo iraní, no solamente para los pueblos de Asia Occidental, porque si hablamos de justicia social, más que de los gobiernos, tenemos que hablar de los pueblos. Una pérdida irreparable para los pueblos de la región de Asia Occidental, una pérdida irreparable para los pueblos del mundo que anhelan, necesitan esa justicia social. Y precisamente queremos recordarles que el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha declarado 5 días de duelo nacional por el martirio del presidente Seyed Ebrahim Raisi. Textualmente, en el mensaje publicado este lunes dice así: declaro 5 días de duelo nacional, envío mis condolencias al querido pueblo de Irán, ha anunciado el ayatolá Jamenei. El ayatolá ha lamentado el martirio de Raisi y sus acompañantes. Textualmente expone: este trágico incidente ocurrió mientras estaban en servicio durante todo el tiempo de responsabilidad de este hombre noble, ya sea durante su breve periodo como presidente o antes de eso. Siempre se dedicó incansablemente al servicio del pueblo, del país y del Islam. El querido Raisi no conocía el cansancio. En este amargo incidente, Irán perdió un servidor sincero y leal y de gran valor. Para él, la satisfacción y el consentimiento del pueblo, que reflejan la complacencia divina, eran preferibles a todo lo demás, ha destacado el líder supremo de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. Y esto viene pues en concordancia con lo que analizábamos hace minutos con nuestra compañera Samaneh Kashubi, cuando se refería pues a la cercanía del presidente Raisi con su pueblo,
ese trabajo incansable de visitar cada rincón del país en función de conocer más profundamente las distintas problemáticas con la finalidad esencial y fundamental de darle una solución para que el pueblo iraní viva realmente con la calidad de vida necesaria. Y esto, por supuesto, tomando en consideración esas severas sanciones impuestas por los Estados Unidos y que el presidente Raisi con todas sus iniciativas pues supo siempre manejar, supo evadir con extrema inteligencia hasta el punto de generar pues estas alianzas tan importantes con grupos como BRICS y también como la Organización de Cooperación de Shanghái. Bien, tenemos también, pues, recordemos, pues, palabras y esa muestra también de sentir de parte del presidente venezolano Nicolás Maduro, sus palabras de condolencia para con el pueblo iraní por la lamentable pérdida del presidente Seyed Ebrahim Raisi. Vamos a escuchar. Estoy consternado ante la dura noticia sobre la sensible pérdida física del presidente de la República Islámica de Irán, Ibrahim Raisi. A Cilia, quien es amiga de su señora esposa, y a mí nos embarga un gran dolor por tener que despedir a una persona ejemplar, un extraordinario líder del mundo como lo es y será por siempre nuestro hermano Ibrahim, un excelente ser humano, defensor de la soberanía de su pueblo y amigo incondicional de nuestro país. Desde tierras bolivarianas expresamos nuestro profundo pesar al líder supremo Ayatollah Ali Jamenei, y deseamos que haya consuelo divino por tan sensibles pérdidas. Nos sumamos al sentimiento que embarga a sus familiares, y a nuestros hermanos iraníes en estos momentos tan duros. Un abrazo sentido de la República Bolivariana de Venezuela. Son ustedes, Irán, ejemplo de dignidad, moral y resistencia. Fortaleza, hermanos y hermanas. Bien, palabras entonces, el mensaje del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, pues dirigido muy especialmente al pueblo iraní y sobre todo enalteciendo la figura del presidente Seyed Ebrahim Raisi. Obviamente la solidaridad del pueblo venezolano tan identificado con el pueblo iraní por vivencias, por circunstancias tan similares que les ha tocado vivir y sobre todo por el momento actual, por el presente. Ambos países severamente sancionados, pero con una alianza más sólida que nunca. Palabras sentidas de parte del presidente Nicolás Maduro, obviamente hace llegar también pues el sentir de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores. Bien, seguimos con el análisis. Estamos con Daniel Solís, estamos con Juan Alberto Sánchez Marín y estamos con Alberto García Watson. Y me gusta... Bien, estamos con Alberto, exactamente. Alberto, estábamos comentando precisamente, o acabamos de escuchar más bien, pues las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto ha sido pues prácticamente una gran cantidad de mensajes de condolencia, pero sobre todo mensajes de solidaridad de parte de los gobiernos amigos de la República Islámica de Irán y los gobiernos en nombre de los pueblos. En nombre de los pueblos, son gobiernos cercanos a sus pueblos y que obviamente pues manifiestan ese sentir popular. Me gustaría reflexionar un poco contigo en particular, Alberto, que eres muy especial en estos temas, sobre esta sensibilidad social tan necesaria, tan importante, la solidaridad que los gobiernos manifiestan de la manera como lo están haciendo en este momento con la República Islámica de Irán, siempre en pro de esa sinceridad, de ese afecto, en función obviamente de esas relaciones que se han cultivado de una manera tan sensata, pero sobre todo tan sincera. Alberto, te escucho. Definitivamente en el caso del presidente Maduro, él siguió durante toda la noche y minuto a minuto, como muchos de nosotros, la búsqueda del aparato caído en la tarde-noche de ayer, y ha mostrado desde el primer momento la solidaridad no solamente del presidente y de su esposa, sino de todo el pueblo venezolano
ante esta tragedia, en un principio incidente, porque se desconocía cuál era realmente las expectativas que teníamos de que pudiera permanecer con vida. Pero como digo, lo que ha demostrado obviamente el presidente Maduro es la gran alianza que existen entre los pueblos libres, los pueblos emancipados, los que luchan contra el opresor, los que tienen exactamente el mismo enemigo, que impone sanciones draconianas para afectar al pueblo, que impone sanciones para hacer pasar hambre, o que cuando llegue una pandemia incluso los mismos ingredientes para la producción de vacunas pudiera estar tan restringido y poder hacer tanto daño al pueblo de Irán, como lo intentaron también con el pueblo palestino, con el pueblo venezolano o el pueblo cubano. Pueblos que han sabido levantarse con conciencia de clase contra el poder tiránico del imperialismo que impone los Estados Unidos desde que hace 240 años alcanzara su soberanía, y de los cuales ha pasado 210 o 220 años en guerra, en intervenciones militares, atacando a pueblos dignos, atacando a pueblos emancipados, y realmente provocando el daño terrible que ha provocado. Esto ha hecho que incluso líderes conservadores, por ejemplo, como lo es el presidente Raisi, Ebrahim Raisi, conservador y religioso, pudiera tener una alianza tan importante con un gobierno de izquierda socialista como es el gobierno de Venezuela, como es el mismo gobierno revolucionario cubano, el nicaragüense y el de otros pueblos que, a pesar de tener diferentes ideologías y diferentes percepciones sociales del mundo, se encuentran en una misma trinchera de lucha contra la tiranía imperialista. Aquí, ciertamente, como he dicho antes, este es un daño irreparable que no solamente afecta a Irán. Este no es un daño que quede en lo meramente regional. Esto va a ser un daño que va a llevar mucho tiempo el poder realmente arreglar o curar en las mentes de los pueblos libres. Y aquí, francamente, como Maduro ha expresado desde el primer minuto, porque lo he estado siguiendo, es uno de los líderes mundiales que con más detalle y con más, en fin, minuto a minuto, en las expresiones por parte del presidente bolivariano realmente han hecho ver que, como decía el gran líder cubano Fidel Castro, la solidaridad es la ternura de los pueblos, y aquí lo ha demostrado Maduro, pero no solamente Maduro, es la voz que realmente más ha expresado. Pero es que tenemos voces de presidentes como Erdogan, o el presidente de Azerbaiyán, o el premier de Pakistán, el mismo Putin, que había enviado incluso equipos también para ayudar. Se han volcado una cantidad de países que pensábamos que no tuvieran esa alianza y en fin, esa vinculación con la República Islámica del Irán, pero que se han volcado para realmente hacer todos los esfuerzos posibles para poder encontrar el aparato, especialmente para poderlo encontrar con sus ocupantes con vida. Es ciertamente una tragedia a nivel mundial, pero está también demostrando quiénes son las personas, quiénes son los líderes y los pueblos que con dignidad apoyan a Irán, apoyan a su revolución islámica y ciertamente apoyan una transición ahora que veremos en los próximos aproximadamente 2 meses, cuando tengan lugar nuevas elecciones, pero que definitivamente, y dado que Ebrahim Raisi era dado a ser el sucesor de Seyed Ali Khamenei como líder espiritual de Irán, que ese es otro punto importante, se hubiera convertido muy posiblemente en un futuro a corto o medio plazo en el líder espiritual. Así es. Porque tenía definitivamente
las dotes. Era un estudiante de teología, es una persona que se conocía. Una personalidad digna de exaltar desde muchísimos puntos de vista, como nos estás diciendo, Alberto, pues cuando hemos tocado temas realmente delicados, como esa política internacional tan importante, esa política dada para con países realmente que también manejan y practican y buscan la justicia social, países de América Latina, países de Asia Occidental, su postura sobre la causa palestina, destacar toda su trayectoria, también aspectos fundamentales de su personalidad, la lucha antiimperialista, el cómo evadir esas sanciones internacionales impuestas de manera unilateral por los Estados Unidos, logrando acuerdos realmente muy, pero muy importantes con grupos realmente excelsos como el caso de BRICS y también Shanghái. Alberto, de verdad que te agradezco muchísimo que puedas estar con nosotros y que nos puedas ofrecer tu análisis realmente importante, tu punto de vista que siempre es destacado y es necesario. Destacar también la figura de Seyed Ebrahim Raisi como esa persona que abrió las puertas en cuanto a la imposición pacífica de la justicia social en todo nuestro mundo. Y esto realmente ha tenido que ser una lucha y ha tenido que ser un esfuerzo frente a estos gobiernos imperialistas que han impuesto sanciones, que siguen imponiendo sanciones, que son indiferentes y que por el contrario más bien intentan poner, como quien dice, el dedo en la llaga en un momento tan complejo como este que se está viviendo en estos momentos en la República Islámica de Irán, pero no solamente en un momento como este, sino durante pues todos estos años de revolución, donde esa información, o mejor dicho, esos rumores o esos intentos de generar desestabilización a través de informaciones falsas realmente ha sido otro elemento el cual ha tenido que enfrentar el presidente Raisi durante su gobierno y se ha tenido que enfrentar durante los 45 años de revolución islámica. Nos acompaña a esta hora también, le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo, gran analista internacional, José Antonio Alcaide. José Antonio, aparte de ser amigo de la casa y de ser un estupendo analista internacional, asiduo invitado a nuestra programación, es militar retirado, piloto de las Fuerzas Armadas de su país, de España, y pues quisiera tocar con José Antonio un tema realmente que para nuestro punto de vista, sin duda alguna, es muy delicado, y es toparnos, José Antonio, bienvenido ante todo, los detalles, los pormenores de este accidente que costó la vida del presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y que costó la vida del canciller Hossein Amir Abdollahian. Obviamente el presidente del país, obviamente neurálgico, el país más importante de Asia Occidental, y su canciller que venía realizando bajo la égida del presidente Raisi una labor de política internacional realmente encomiable. José Antonio, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, perdón, muchas gracias por invitarme, un saludo para todos vosotros. Gracias, José Antonio. Y bueno, lo primero, mis condolencias. Creo que ha muerto un hombre muy importante para lo que es Irán, para la revolución iraní, un ayatolá que indiscutiblemente representaba... Un señor. Sí. El presidente, sí. El presidente representaba para Irán y para la religión algo más que simplemente un presidente, era un valor, era honorabilidad, era trabajo y era sobre todo la lucha increíble de alguien que pretendía mejorar el Estado iraní, mejorar a los trabajadores, mejorar a todo lo que significaba Irán. Desde mi punto de vista es insustituible, aunque bueno, hay valores muy importantes todavía a ese nivel en Irán que pueden continuar su labor. Hay dos hombres básicos para Irán que han desaparecido, nuestro general Soleimán y desde luego el presidente. Son
2 puntales que han sembrado y creo que en su momento se recogerá esa siembra. Respecto a lo que me preguntabas, yo estoy muy lejos, estoy a muchos miles de kilómetros, pero he seguido desde el minuto cero la situación referente a este accidente, llamémosle así, de momento. Me llamaron de Russian Today para que diera mi opinión, desconocía lo que había sucedido, sí, que habían pasado unos minutos desde el anuncio oficial, pero desde ese minuto cero que yo me entero, me pongo en marcha y trato de averiguar los pormenores. Me llama la atención que el presidente usase todavía un helicóptero tan antiguo, es un helicóptero eso sí, es muy fiable, es uno de los primeros helicópteros que llevaban 2 turbinas. El AVE es una máquina de uso frecuente también, José Antonio, ¿no? Era de uso frecuente, ¿no? Estaba en condiciones... Sí, él lo usaba frecuentemente y todavía se usa en muchos lugares. Es un aparato muy antiguo, pero es un aparato muy fiable precisamente porque usa 2 turbinas en lugar de una, con lo cual es difícil que se produzca un problema, porque puede fallar una de las turbinas del aparato, pero es muy raro que fallen las 2 y eso le da fiabilidad. Es decir, es un aparato muy antiguo, pero... Es poderoso, es poderoso. Poderoso, es exactamente. Es difícil que un aparato de esas características pueda perder la fuerza motriz para funcionar y bueno, pues yo vi extraño la situación.